Hola hermanos, buenos días, me alegro de saludaros, espero que estéis muy bien y bueno, espero que estéis con ganas de reunirnos la semana que viene. La verdad es que yo tengo muchas ganas de veros ya en 3D, en persona y no simplemente por una reunión de Zoom o algo así tan frío y tan virtual. Así que animaos, os sigo diciendo que habléis con vuestros líderes de grupo para que podamos saber el número de personas que hay. Va a haber un cupo para el número de personas por la mañana y por la tarde, así que apuntaos lo antes posible para que no se os pase. Y como sabéis, estamos en nuestra serie de Primera Tesalonicenses y me gustaría que fuéramos directamente al pasaje, no sin antes deciros cuál es el título del mensaje. El título del mensaje hoy, de lo más importante de lo cual vamos a hablar, o sobre lo cual gira todo, es el Día del Señor. Así que el título del mensaje hoy dice, hoy es el Día del Señor. Y me gustaría que leyéramos Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Me gustaría contaros una pequeña historia antes de empezar con esto del Día del Señor, y viene al caso, ¿no? Y os comento. Al final del capítulo 4, la semana pasada estábamos hablando sobre el tema del arrebatamiento, el tema del rapto, y el apóstol Pablo estaba intentando dar respuesta a una de las inquietudes genuinas de los tesalonicenses. Estaba diciendo, oye, no sabéis qué es lo que ocurre después, quiero daros esperanza, no quiero que estéis tristes, no quiero que seáis ignorantes sobre aquello que va a pasar con los cristianos cuando mueren, o nosotros cuando el Señor llegue. Y ya vimos la semana pasada que el apóstol Pablo hacía toda una argumentación para darle a los cristianos esperanza. Pero en el versículo 5, los cristianos de Tesalónica ya no tienen una preocupación genuina por un problema, por no saber qué es lo que va a ocurrir cuando mueran y tal, sino que ya empiezan a preguntar, oye, ¿cuándo va a ser todo esto? ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál va a ser la fecha? ¿Cuál va a ser el momento preciso? Y fijaos que eso no nos es muy lejano, ¿no? Ya los apóstoles mismos, en Hechos 1, ven que el Señor asciende y lo primero que se le ocurre es decir, Señor, ¿cuándo restaurará el reino? ¿No? Y el Señor le dice, bueno, no os corresponde a vosotros saber estas cosas, pero me seréis testigos, y el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y me seréis testigos, y ahí empieza toda la historia de Hechos. Pero no solamente ya con los apóstoles, con los hermanos de Tesalónica, sino que muchísima gente, perdón, que se dice cristiano, que se guía por la Biblia, tiene muchísima curiosidad sobre cuándo va a ocurrir esto de la venida del Señor. Y quiero poneros dos ejemplos, ¿no? Y uno tiene que ver con algo que nos pilla un poco más de fuera, que son los testigos de Jehová, y otro con algo más cercano, ¿vale? Vamos al de fuera, para que veáis un poco cómo va la cosa. Los testigos de Jehová más o menos se establecieron formalmente en el 1870, ¿vale? Y ya en ese grupo de estudiantes de la Biblia, Russell ya estaba diciendo que, bueno, que para 1874 ya el Señor iba a llegar. Dios iba a volver y Jesús iba a venir de manera física a la tierra, ¿no? Pasó 1874 y obviamente no ocurrió.
Y hubo una fecha más tarde, lo cambiaron a 1914, y esa fecha es clave, porque 1914 fue muy sonado, lo que es la revista de la Atalaya, que es la de los Testigos de Jehová, estaba continuamente haciendo bombo de esa profecía, 1914, y no solo eso, sino que incluso cuando pasó y se dieron cuenta de que el Señor no llegó en 1914, dijeron, bueno, no, es que se refería a que aquellos que estaban en 1914, pues, digamos que vivirían para ver la venida del Señor. Los de aquella generación de 1914 vivirían para ver la venida del Señor, ¿no? Y ahí se inventan un montón de excusas y un montón de cosas para poder intentar excusar lo obvio, que era que no tenían ni idea, que era una falsa profecía y que se habían equivocado. No solo eso, sino que también predijeron que el Señor iba a venir en 1925, en la década de los 40, 1975, 1994, y así. Así que no es una cosa tan extraña de lo que estamos hablando, o la pregunta de los tesalonicenses, sino que nos pilla bastante actuales ya en el siglo, bueno, en este caso 19, 20, 21. Y a mí, de verdad, hermano, a mí me da me da coraje, la verdad, que quiere que os diga. Porque hay un versículo clave en la Escritura con respecto a esto que dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Mateo 24:36. Y ahí establece muy claro, ni siquiera el Hijo en su encarnación conocía o conoce el tiempo de la segunda venida. Entonces el Señor está estableciendo ahí que dice que no os preocupéis por las cosas, no las sabéis, no las vais a saber, no las vais a adivinar. Y tú a lo mejor estás en casa diciendo, uy Gonzalo, qué bien, eso es obvio, ¿no? Uy, qué malos son los testigos de Jehová porque se han olvidado de estas cosas. No, pero los evangélicos también tenemos telita, ¿eh? Los evangélicos, bueno, a veces es para darnos de comer aparte. La verdad, algunos, no, la gran mayoría no estamos decentemente bien. Pero a algunos evangélicos de vez en cuando hay que darle un tirón de oreja con esto. Yo me acuerdo que... esto es increíble. Me acuerdo de una situación en 2017, 2018, por ahí, en donde nos comentaron aquel sí a mí, ¿no? Que iban a hacer un evento. Creo que era por Cádiz, por Algeciras, por ahí. Un evento donde se iban a reunir los cristianos para darle la bienvenida al Señor Jesús. Era un evento en donde dijeron, tal día, a partir de tal hora, el reino, la segunda venida de Cristo va a venir y el reino de Dios se va a establecer de manera física y vamos a ir todos juntos a celebrar y a alabar y a decir y a darle la bienvenida al Señor, de manera física. Y yo cuando lo escuché, digo, ay Señor, cómo a veces la gente se deja de engañar por tonterías, por estas cosas que no tienen sentido ninguno, Y el Señor ya mismo lo dejó claro, lo dejó muy claro, nadie lo sabe, y no solamente nadie lo sabe, sino que no tenemos que trabajar para eso. Y el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5 va a dar la misma respuesta, y quiero que vayamos ya al versículo 1 directamente, teniendo esta idea en mente, que nadie sabe cuándo va a ser. Yo no sé si habéis escuchado la teoría esa de los 6 días, el día de reposo. La gente dice, bueno, como para el Señor 1000 años como un día como 1000 años. El Señor creó el mundo en 6 días, el séptimo descansó, han pasado ya 6000 años desde la creación del mundo, entonces el séptimo sería como si entráramos ahora mismo al séptimo día, el día de reposo, que significa el milenio, y y se hace un jaleo, y se hace unas cosas que tú lo ves desde fuera, y te puedes hasta quedar fascinado diciendo, uy, qué increíble, cómo sabe la palabra, cómo hila, cómo tal. Pero es que no, es que está sacado de contexto. Es que está sacado de contexto no solamente lo de un año con 1000 años como un día como 1000 años, sino también lo de los 6 días o alegóricos del Génesis y todo eso. Y cuando lo ves de fuera y ya sabes un poquito más del tema, dices, ay Señor, qué tontería estás diciendo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí el apóstol Pablo, ya os digo, no va a responder una preocupación genuina como ocurría al final del capítulo 4, sino que va a responder algo más concreto, de una manera diferente a la que los tesalonicenses querían. Fijaos, versículo 1.
Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fijaos, el apóstol Pablo aquí está diciendo acerca de los tiempos, ahí se usa la palabra cronos, y las ocasiones, ahí se usa la palabra kairos, que son, pues, como sabéis, ¿no?, el tiempo de Dios, ciertos eventos específicos que el Señor ha diseñado. Es decir, acerca de los tiempos, de cuándo va a llegar el Señor, de qué va a pasar en cada momento, y los eventos, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Qué es lo único que les dice el apóstol Pablo? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fijaos, el apóstol Pablo no dice ahí, bueno, os voy a decir en qué fecha va a venir el Señor. Os voy a decir qué va a ocurrir de tal manera y en tal evento y de tal forma. El apóstol Pablo ahí se pone a explicar que el día del Señor, que es algo, ya veremos ahora, diferente de su segunda venida y diferente del rapto, que el día del Señor va a ser de repente, va a ser como ladrón en la noche, va a ser que no se lo van a esperar, va a ser algo que no puedes calcular, algo a lo que no le puedes dar una fecha, ¿no? Y es muy interesante que el apóstol Pablo responda de esta manera, porque en la pregunta anterior con el rapto había una preocupación genuina por oye, ¿qué va a pasar con los creyentes? Y el apóstol Pablo le responde de qué es lo que va a ocurrir, pero aquí no, aquí le dice simplemente, vosotros sabéis, y además fijaos que usa la palabra en el versículo 2, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él dice, mira, yo ya os lo dije cuando estuve en Tesalónica, sabéis perfectamente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, y es lo único que tenéis que saber con respecto al día del Señor. Es lo único que tenéis que saber. No tenéis que saber ni cuándo va a ocurrir, no tenéis que saber la fecha, tenéis que saber que ocurrirá y que vendrá como ladrón en la noche, de manera repentina, de manera que nadie se lo va a esperar en ese momento. Y además, fijaos, esto es un componente de manera psicológica. Yo creo que, bueno, el Señor nos conoce mejor que nadie, y de manera psicológica esto es muy importante. Imaginaros que el Señor nos dijera, bueno, pues yo voy a volver en 2030, ¿no? A aquellos cristianos que estuvieran en el siglo XV, o en el siglo II, o en el siglo I, dirían, bueno, de aquí al 2030, todavía quedan un montón de años, ya nos podemos relajar, podemos estar tranquilos, no pasa nada, y nada, ahí nos quedamos, ¿no? Y somos vagos, somos perezosos como cristianos. Pero aquellos que están cerca, que estamos, por ejemplo, en el 2020 ahora, nos entraría ansiedad de, que queda poco, que cada vez queda menos, que cada vez queda menos. Y el Señor quiere evitar ese tipo de cosas. Y Él, como nos conoce, quiere evitar todo ese tipo de diatribas y de dilemas internos, y quiere decir simplemente, mira, vosotros no lo sabéis, ni os lo voy a decir, pero yo sí lo sé, y confiad en mí, ¿no? Y aquí un término muy importante, que es el título del mensaje, es el día del Señor. El día del Señor. Y tenemos que ver un poco qué es lo que significa ese término. ¿Qué significa el día del Señor? Pues fijaos, en el capítulo 4 al final, estoy haciendo mucha referencia al capítulo 4 porque está muy unido. El final del capítulo 4 y el principio del 5 está muy unido porque están hablando sobre eventos escatológicos, eventos del porvenir, eventos del futuro. En el capítulo 4, versículo 17, ya vemos que los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Final del capítulo 4, hablando del arrebatamiento, está principalmente hablando de gente que es creyente, está dándole seguridad a gente que es creyente. Pero cuando se habla del día del Señor, se va a estar hablando principalmente de gente que no es creyente, ¿vale? Y eso lo voy a demostrar un poquito después en la predicación. Pero se va a estar hablando principalmente de gente que no es creyente. Entonces, claro, aquí tenemos alguna pista, ¿no? Es decir, si el arrebatamiento es para gente creyente principalmente, y el día del Señor es principalmente para gente no creyente, lo que tiene más lógica es que sean dos eventos separados, sean dos cosas diferentes, ¿verdad? Y, en principio, es así.
De hecho, me gustaría que fuéramos al Antiguo Testamento, porque el día de Jehová o el día del Señor se menciona muchísimo en el Antiguo Testamento, y me gustaría que fuéramos a Isaías. Voy a coger Isaías 13, que va a ser bastante claro. Isaías 13, versículos 6 y 9. 6 y 9. Isaías 13, 6 y 9. Fijaos. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, el día del Señor, ¿vale? Son dos formas similares de decirlo. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Fijaos la palabra asolamiento, ya estamos viendo que tiene connotaciones negativas, o por lo menos de castigo, de juicio. Versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Vemos aquí el día de Jehová, día del Señor, terrible, indignación, ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Vamos a Joel, la profecía de Joel 2, que muchos la conocemos porque es muy común y se usa en Pentecostés y estamos familiarizados con ella. Joel 2, versículo 31, 30 y 31, hablando de justo después de que derramaré mi espíritu en aquellos días, y sigue con eso y dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fijaos, prodigios en el cielo y la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, tinieblas, versículo 31, luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Claro, la profecía de Joel 2 parcialmente se cumple en Pentecostés, parcialmente, pero hay una segunda parte de la profecía que todavía no se ha cumplido y que la veremos cumplir en esto que llamamos el día del Señor. Por eso dice el día grande y espantoso de Jehová. Y quería leeros estos versículos porque es importante establecer qué significa el término, el día del Señor. Si vemos esta diferencia, tenemos el rapto, un día de esperanza, donde los creyentes van a ser rescatados, donde van a ser resucitados, donde van a ser tomados para ir al cielo y estar con el Señor siempre, como vimos la semana pasada, y volvemos ahora a 1 Tesalonicenses 5, y lo contrastamos con el día del Señor, un día donde va a haber juicio, castigo, donde ya veis grande, espantoso, sangre, fuego, columnas de humo. Parece que es bastante diferente, ¿verdad? Da la sensación de que no es lo mismo, ¿no? Y es que esa es la idea que se quiere transmitir. El rapto es para la salvación y confianza de los creyentes, y el día del Señor se centra en el castigo y en el juicio a los incrédulos. De hecho, pues, digamos, muchos teólogos y eruditos hablan de cómo el día del Señor es la semana número 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel, lo que serían los 7 años de la gran tribulación, lo que serían los eventos de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, donde están los sellos, las trompetas, las copas de la ira, y donde ocurren todos esos tipos de cataclismos que han sido enviados por el Señor, ¿vale? Y esa es la idea que se quiere dar. Hay una diferencia entre el rapto y el día del Señor. El rapto donde hay salvación, y el día del Señor donde hay juicio y hay castigo para aquellos que no le conocen y que se rebelan contra Él. Y fijaos que la semana pasada hablamos de que no sabíamos cuándo iba a venir el rapto, pero aquí es muy interesante que usa la expresión, el versículo 2, así como ladrón en la noche. Está usando la misma expresión que Jesús en Mateo 23, del 42 al 44, y está indicando algo repentino, algo inesperado. Tú no te esperas, cuando un ladrón va a robar una casa, el ladrón no llega y dice: oye, mira, te llamo porque te voy a robar tal día a las 2 de la mañana, por favor no estés en casa, ¿vale? Eso no ocurre, eso no tiene ningún sentido. Así que la analogía esta o el símil de como ladrón en la noche, lo que nos viene a decir es que de manera que no se lo va a esperar nadie.
pero es diferente del rapto. Entonces podemos sacar una conclusión aquí muy interesante. El rapto es un evento que no sabemos cuándo va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo, de manera histórica, pero el día del Señor es un evento diferente que tiene que ver con los incrédulos y su castigo, o por lo menos un castigo parcial aquí en la tierra, y tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Tampoco sabemos la fecha en la cual cae, como decía, aquí llega el día del Señor. Obviamente, pues el Señor ya lo dijo, ¿no? De la manera en que veis la higuera y podéis discernir los tiempos, de tal manera, pues así sabremos que el día del Señor está cerca. Y vemos que el día del Señor está cerca por los falsos profetas que hay, por todas las enfermedades que hay, por los cataclismos, por los terremotos, todas esas cosas. Todas esas señales nos están diciendo que el día del Señor se está acercando y se está acercando rápido. Pero decir el día exacto en el cual va a ocurrir este evento de 7 años que se llama el Día del Señor, pues no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos y no tenemos por qué saberlo. El Señor nos deja ahí con la... El Señor ahí nos deja con la intriga. Pero fijaos una cosa, el Señor es bueno también. El Señor es muy bueno. El Señor consideró en su infinita sabiduría que nosotros no teníamos por qué saberlo. Y no nos lo quiere decir por nuestro bien. Por nuestro bien. Y ya veremos ahora después como la conclusión que tiene que ver con nosotros no es tanto el saber la fecha, sino el prepararnos para ese tiempo. O prepararnos para el futuro, para la eternidad. Fijaos que el versículo 3, vamos al versículo 3, versículos 2 y 3 lo podemos leer. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy interesante que va a ocurrir cuando el mundo diga, cuando digan, esa expresión de cuando digan, ellos los incrédulos, los que no pertenecen al reino de Cristo, paz y seguridad. Es decir, va a ser de una manera realmente inesperada, en un momento en el cual va a haber muchísima paz, muchísima seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Fijaos en esa palabra, ¿no? Como los dolores a la mujer encinta, una mujer que está embarazada, que ya pues empieza con las contracciones y todo eso, y eso viene, y no es muy difícil predecirlo, ¿no? Y el Señor dice, no van a escapar. Y no escaparán. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, muy rápido. Segunda de Pedro 3. Porque aquí hay un pasaje un poco paralelo. Segunda de Pedro 3, del 1 al 10. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿vale? Desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Fijaos el versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Es decir, la gente no se va a esperar el juicio del Señor, porque no van a creer que va a haber un juicio del Señor. Ellos van a decir, bueno, es que eso de que Noé, y después empieza a hablar de Noé y el diluvio, eso de que Noé, el diluvio, de que hubo un juicio sobre toda la tierra, eso es una tontería, todo ha permanecido igual desde el principio de la creación, así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos de que venga ningún juicio de Dios sobre nosotros, porque total, no, ni siquiera sabemos si Dios existe. ¿No? ¿Os suena familiar eso? Porque a mí sí me suena familiar bastante en el siglo XXI, y con vuestros compañeros de clase, con vuestros profesores, con vuestros compañeros de trabajo, con gente cercana a vosotros. Hay mucha gente que dice, yo es que ya ni creo en Dios, o soy agnóstico, pero eso de que Dios nos va a juzgar y todo eso, eso no es, eso es una tontería.
nosotros lo que queremos es tener paz y tener seguridad y estar bien en el mundo, y claro que queremos estar bien en el mundo, pero el problema es que la gente se va a centrar tanto en el mundo y va a dejar de mirar la eternidad y va a estar enfrascada en otras cosas, que ahí es cuando dice el Señor, en el máximo, en el clímax de su paz y de seguridad, cuando ellos crean y vean que están perfectamente cubiertos, ahí va a venir la destrucción repentina. Y fijaos porque sigue el versículo 4 y 5 y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí hay un contraste. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día. Fijaos el contraste que hace. Ya no estáis en tinieblas, no sois hijos de la noche, sois hijos del día, y ahora tenéis un entendimiento nuevo, sabéis que este juicio va a ocurrir, y este día no os va a sorprender, no os va a sorprender para nada. Fijaos, yo cuando hablo con gente del mundo, con gente de la calle, dice, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, es que Dios no va a venir, no va a juzgar, no va a hacer nada de eso. ¿Cuál es una de las filosofías reinantes hoy en día que hace que la gente pueda estar tranquila con ese tipo de pensamiento? Pues la evolución. La evolución, basándonos en 2 de Pedro 3, diciendo, bueno, eliminando el diluvio, diciendo que todo ha sido igual siempre desde el principio, que nunca ha habido juicio ni nunca habrá, y que no podemos ni siquiera estar seguros de si Dios existe o no. ¿Sabéis? Lo que es el fundamento intelectual para todo ese tipo de pensamiento, esa filosofía, es la teoría de la evolución. Y es muy interesante que hasta 1859, cuando Darwin publicó el origen de las especies, antes de eso, un ateo no tenía explicación intelectual para su creencia. Él decía, yo soy ateo. Y los teístas, los cristianos y todo eso, no es que se les rieran en la cara, pero decían, bueno, pero dame tus justificaciones. Bueno, no puedo explicar el origen del mundo y tal. Y con la teoría de la evolución dieron, entre comillas, ¿no?, una explicación intelectual de cómo el mundo podría haber surgido. Entonces, fijaos que la Biblia predice todo este tipo de cosas, surgimiento de ciertos pensamientos, filosofías, esquemas que eliminan el juicio de Dios de la escena. Y 2 de Pedro 3 habla precisamente del diluvio de Noé. Pero ahí estamos nosotros, que no somos de las tinieblas, que somos hijos de luz, hijos del día, hemos sido transformados, hemos sido cambiados por el Señor, y nuestro pensamiento ha sido iluminado, no porque nosotros seamos mejores o más inteligentes, sino porque el Señor se ha revelado en su palabra y hemos tenido la fe suficiente para creer que esto que está aquí escrito es la verdad. Y entonces nosotros ya no somos de las tinieblas, no pertenecemos a ese mundo, no pertenecemos a ese tipo de filosofía, sino que pertenecemos a otro, que es aquello que el Señor nos dice. Tenemos otra naturaleza, el Señor nos ha transformado y nos ha cambiado. Y vamos al versículo 6, porque a partir del versículo 6, ahí entra una cosa muy clave, que dice, por tanto, versículo 6, ya hemos visto que hay un día del Señor en el cual va a haber destrucción repentina cuando la gente menos se lo espera, pero que nosotros somos diferentes porque el Señor nos ha hecho diferentes. Y ahora el versículo 6 llega y dice, por tanto, es decir, el efecto de eso, el efecto de que seáis diferentes, el efecto de que va a haber un día del Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Fijaos aquí la palabra dormir, ¿vale? En el capítulo anterior decíamos que dormir era como una especie de eufemismo, ¿no? Era como una especie de eufemismo diciendo que los cristianos iban a dormir, que los cristianos iban a morir, y bueno, una forma bonita de decirlo era que iban a dormir, ¿vale? Pero aquí se está usando la palabra en otro sentido. Aquí se está usando la palabra en el sentido de que no son conscientes del juicio que les viene encima, porque el contexto inmediato está hablando del juicio del día del Señor, y está haciendo una comparación entre no durmamos como los demás, como los gentiles que no conocen al Señor, como aquellos que no conocen a Cristo, sino que velemos y seamos sobrios. Y el versículo 7 dice, los que duermen,
de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es lo mismo, es la misma idea. El versículo 7 está diciendo, los que no creen en el Señor, los que no creen en su palabra, están dormidos, espiritualmente dormidos, no tienen conciencia del juicio que se les viene encima, y lo junta con el tema de ser borracho, de embriagarse. Están tan, digamos que cuando uno se emborracha, yo nunca me he emborrachado, así que no lo sé, pero bueno, la historia de los que se emborrachan es que pierdes el sentido del sitio donde estás, pierdes la orientación, no sabes lo que dices, pierdes el sentido del peligro también. Entonces, cuando está diciendo que los que son de noche duermen y se embriagan, está dando la misma idea. Son personas ajenas al juicio que les viene de parte de Dios. Son personas que no se preocupan por el juicio de Dios, y muchos de ellos ni siquiera lo creen, como ya os digo, por este fundamento filosófico que se crea o que se ha creado a lo largo de los años. Gente que no cree que Dios los va a juzgar por sus pecados, aquí, en la tierra. Y el Señor nos dice a nosotros algo muy diferente, que no durmamos como ellos, que no seamos ajenos al juicio de Dios sobre esta tierra que va a ocurrir en ese periodo de 7 años. Versículo 8, pero nosotros, otro contraste, que somos del día, seamos sobrios. Fijaos, ahí la palabra que se usa, se genera un contraste con, hay muchísimos contrastes en este pasaje. Hijos del día, hijos de la noche, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, los que duermen, los que velan, los que se embriagan, los que están sobrios. Aquellos que están en el día pueden ver las cosas claramente. Aquellos que están en el día, que velan, son como atalayas, son personas que están vigilantes, como un vigilante de seguridad. Cuando todo el mundo duerme, él está despierto, porque sabe que puede ocurrir algo. ¿Y cuánto más de despierto deberíamos estar nosotros, que no quizás tenemos la intuición de que podría ocurrir algo, o de que un ladrón podría entrar a robar? Me imagino un vigilante de seguridad de una urbanización o de un complejo urbanístico. Él está despierto porque algo podría pasar. Pero nosotros velamos no porque pensamos que algo podría pasar, sino porque sabemos que algo va a ocurrir. 100% hay certeza en eso. El Señor va a juzgar la tierra y lo va a hacer de una manera muy potente. Y volvemos otra vez a eso. No solamente velamos, debemos velar los cristianos y estar atentos, sino que debemos de ser sobrios. Sobrios. Gente que no se embriaga con las cosas del mundo. Gente que no está borracho de todas las distracciones de este mundo, de todos los desenfoques de este mundo, de todas las cosas que este mundo nos ofrece y que nos desenfocan de la eternidad. No, gente sobria, gente que sabe para qué está aquí, gente que sabe que tenemos una vida que es finita, que vamos a morir algún día, que tiene fecha de caducidad y que en la eternidad vamos a tener que dar cuentas a nuestro Señor. Así que gente sobria, gente que sabe para qué está aquí, gente que quiere usar el tiempo que está aquí en la tierra para glorificar a su Señor, para obedecer a su Señor, para que el mundo le conozca y que el mundo despierte, que despierte y que ya no esté, como hemos dicho, borracho de todo este sistema de distracciones. Cada vez más, como sabéis, ¿no? En lo que ha sido el confinamiento, hemos tenido un montón de plataformas, de sitios online, de formas de entretenernos. La industria del entretenimiento ahora mismo es increíble y los seres humanos la usamos de una manera desesperada porque no queremos pensar en lo que va a ocurrir más allá. No queremos pensar más allá en nuestra muerte, en lo que podría ser el juicio después. No queremos pensar más allá en todas estas cosas. Así que muchos de ellos, el mundo en general, está borracho de todo eso. Y ya pierde la noción del peligro, del juicio de Dios que va a caer sobre ellos durante ese tiempo. Así que nosotros, hermanos, que somos del día, seamos sobrios y velemos.
Pero fijaos que no lo deja ahí como, bueno, velad y sed sobrios, pero ¿para qué? ¿Cómo lo hacemos? No lo deja ahí, digamos, en algo muy abstracto, sino que nos da algunas directrices claras. Primero tenemos el capítulo 4, hablando de la sexualidad, hablando del amor entre los hermanos y del ocuparnos de nuestros negocios con tranquilidad. Eso es ser sobrios y velar. También después, al final del capítulo 5, en estas próximas predicaciones, iremos viendo distintas instrucciones que el Señor va a dar. Eso también va a ser sobrios y velar. Es decir, este punto del versículo 8 está, digamos, dándole una justificación a todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Está diciendo, vosotros sed sobrios y velad. ¿Y cómo somos sobrios y velamos? Pues con todo lo que dice el capítulo 4 y todo lo que veremos en las predicaciones siguientes. Pero también añade un par de detalles. Versículo 8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Una coraza, yo no sé si sabéis, pero seguro que sí, pero una coraza era una parte de la armadura que llevaban los soldados, que le cubría todo lo que era el pecho, la barriga y la parte de atrás. Era una coraza que protegía de todo tipo de ataques. Y la coraza de fe y de amor nos va a proteger de los ataques de Satanás y de los ataques de este mundo. Pero una coraza que está hecha de fe y de amor, de confianza en el Señor. Me gusta mucho la palabra confianza. Confianza en el Señor. Y amor, buenas obras para los hermanos y para otros que están fuera. Y no solamente una coraza de fe y de amor, sino un yelmo, un casco, que nos lo ponemos en la cabeza y que nos protege nuestros pensamientos y que protege nuestro cerebro. ¿Y cuál es ese yelmo? La esperanza de la salvación, sabiendo de manera completa, perfecta, 100%, que sabemos que Cristo va a venir por nosotros. Y eso nos protege de cualquier ataque mental del enemigo, de cualquier filosofía extraña. Cuando nos digan, no, es que el Señor nunca ha juzgado, nunca tal. No, nosotros sabemos que Dios va a venir por nosotros. Hay una esperanza de salvación. Y estas tres cosas, curiosamente, fe, amor y esperanza, se repite en 1 Tesalonicenses 1:3, se repite al principio, pero no solamente eso, sino que también se repite en 1 Corintios 13. Así que es una fórmula muy interesante: fe, amor y esperanza. Y esta es la principal lección para nosotros hoy día como cristianos. Seamos sobrios y velemos. No nos quedemos ahí. No bajemos la guardia, hermanos. El Señor va a venir a rescatarnos, pero nosotros somos hijos del día. Y el Señor nos pide que seamos sobrios y que velemos, que no nos mareemos en este mar de distracciones y de entretenimiento. Y os quiero decir algo. Si alguno de vosotros sabe que realmente está cogido por plataformas como Netflix, Disney Plus, por videojuegos, por ciertos hábitos, no sé, si a alguien le encanta la bicicleta, le encanta el golf, le encanta el fútbol. Hermano, hay cierto aspecto lícito ahí. Es decir, yo no voy a ser un legalista de decir, no, es que no podemos tener, digamos, una suscripción a Disney Plus, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a decir eso. De hecho, yo tengo una. Es como, bueno, de vez en cuando ves alguna película y tal y cual. Pero otra cosa muy diferente es cuando eso nos domina. Cuando eso nos domina y empieza a quitarnos tiempo y empieza a hacer que nuestras emociones, en vez de dirigirse hacia ser obedientes al Señor y fieles al Señor, sea como, bueno, estar en mi casa, estar en mi habitación, ver una película y todas esas cosas. Cuando ya nos dejamos desenfocar, yo te animaría a que cortaras por lo sano. Yo me acuerdo que mi mujer y yo teníamos, hace un par de años por ahí, pues lo que casi todo el mundo tiene, que tiene una suscripción a Netflix. Y hubo un tiempo en donde yo ya empezaba a dedicarle más tiempo de lo que debería, ¿no? Ya no era una cosa muy esporádica, bueno, de vez en cuando, a lo mejor el fin de semana me veía una película. Si yo empezaba a hacer una cosa casi diaria.
y tal y cual. Y al mes o a los 2 meses dije, mira, ¿sabes qué? Esto me está desenfocando. Esa es la idea, el desenfoque. Esto me está desenfocando y me lo voy a quitar. Y ya está, y me lo quité y estamos contentos. Ahora lo que hacemos es alquilamos alguna película por YouTube, o ya os digo Disney Plus, lo que sea. Pero intentar que ninguna de las cosas de este mundo, ni siquiera cosas lícitas como nuestro trabajo, como nuestra empresa o nuestra carrera, nos desenfoque de la eternidad, nos desenfoque de nuestro objetivo aquí en la tierra, que es vivir para glorificar al Señor y para predicarle a otros que hay salvación en Él y que si no quiere aceptar a Cristo, hay un juicio que viene. Así que debemos de ser sobrios y debemos de velar. Pero no quiero terminar la predicación sin pasar antes por el versículo 9, los últimos versículos. Fijaos, versículos 9, 10 y 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que el Señor está hablando del día. Hemos estado hablando del día del Señor, de que nosotros somos diferentes porque el Señor nos ha hecho hijos del día, de que tenemos que ser sobrios y que tenemos que velar. Pero el versículo 9 da la segunda razón por la cual nosotros tenemos que ser sobrios y velar. Tenemos la primera, que hemos sido transformados por Dios, hijos del día, hijos de la luz. Pero la segunda razón, ese porqué del versículo 9 al principio, nos dice la segunda razón por la cual nosotros deberíamos velar y ser sobrios. Y la razón es la siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una promesa increíble, hermano, y quiero detenerme aquí un pelín. El Señor Jesús lo que nos está diciendo a través de este pasaje es que la ira que se va a manifestar en el día del Señor no es algo para los creyentes, no es algo que van a sufrir los creyentes. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Señor nos está dando una promesa. El día del Señor no es para vosotros. No os va a sorprender como ladrón, como dice el versículo 4. ¿Por qué no nos va a sorprender como ladrón? Porque no vais a estar aquí siquiera. Y nosotros entendemos que el rapto, el arrebatamiento, va a ocurrir antes del día del Señor. Y antes de todos estos juicios que van a ocurrir en la tierra. Y antes del Apocalipsis. Y del Apocalipsis, de los capítulos 6 al capítulo 19. Así que podemos confiar en que el Señor nos va a quitar de en medio. Antes de que todo esto ocurra, nosotros no lo vamos a pasar y vamos a estar contentos. Y el Señor ahí nos da una promesa: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y el versículo 10 lo completa: ya quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos como cristianos ahora en la tierra, o que durmamos. Fijaos que se está refiriendo a cristianos durmiendo, así que volvemos a la idea del capítulo 4 de Tesalonicenses, durmiendo, cristianos que habían muerto, ¿vale? Ya sea que estemos vivos como cristianos o que estemos muertos, el Señor nos va a hacer vivir juntamente con Él. Así que tenemos dos razones principales, hermanos. El Señor nos ha transformado y el Señor nos va a librar de ese tiempo de juicio y de ira que va a ocurrir en la tierra, que es diferente del infierno y de la segunda muerte, ¿vale? Es algo que va a ocurrir aquí en la tierra. Y a mí me parece increíble. Y quiero destacar esto de una manera muy importante. El Señor nos está diciendo: sed sobrios y velad, porque yo os prometo que no vais a estar en ese tiempo malo. Yo os prometo una seguridad real, una paz real, que el mundo cree que tiene, pero que vendrá destrucción repentina. Pero Él nos va a dar paz y seguridad real, porque toda esa ira no nos va a alcanzar ni una mijita, porque el Señor ya pagó por eso en la cruz, por el pago por nuestros pecados. Y fijaos cómo el Señor lo hace: obedecedme, porque yo voy a hacer esto. Primero pone como fundamento la promesa y después la obediencia. Así que el Señor no está diciendo: obedecedme, velad y orad, velad y sed sobrios, porque si no os quedáis aquí en el día de la ira, en el día del Señor. No.
Él está diciendo, vosotros venís conmigo. No nos ha puesto Dios para ira. Nuestra salvación no va a depender, no va a ser condicional, no va a depender de nuestras obras, no va a depender de lo que nosotros hagamos, no va a depender de nada, va a depender de Cristo y de que Él nos salvó y de que Él murió por nosotros y de que Él ha prometido salvarnos, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Así que aquí la motivación para la obediencia no es el miedo al juicio, sino que es el agradecimiento por una promesa que sabemos con certeza absoluta que se va a cumplir sí o sí. Y eso es genial. Eso es increíble. Y yo le doy gracias al Señor. Le doy muchísimas gracias al Señor porque sus promesas se van a cumplir. Y porque yo no tengo que tener miedo de que si no cumplo una serie de requisitos, no lo hago tan bien, el Señor me va a dejar aquí para el día del Señor y voy a sufrir ese tipo de cosas. No, Dios ha prometido que me va a llevar, que me va a salvar de todo esto. El Señor promete que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y quiero hacer énfasis ahí. Hay seguridad en que el Señor nos va a llevar. Hay certeza en que el Señor nos va a llevar. Sabemos 100% que el Señor nos va a llevar con Él, independientemente de que hayamos sido más fieles o menos fieles, porque el Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Independientemente de eso, el Señor nos va a llevar con Él y va a hacer que no pasemos por el día del Señor, el día de la ira, ese tiempo donde Dios va a juzgar al mundo de manera completa. Y esto, ¿qué es lo que hace? Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así también como lo hacéis. Ya el objetivo no es como en el capítulo 4, darnos esperanza y alentarnos y que no estemos tristes. Ahora es animaos y edificaos y vamos para adelante. Y este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, de versículo 8, ya os digo, está poniendo el fundamento para que los tesalonicenses obedezcan todas las instrucciones de los capítulos 4 y 5. Y ahí tenemos promesas del Señor. El Señor nos va a salvar de la ira y el Señor nos ha transformado en hijos de luz. Por tanto, velemos y seamos sobrios. Qué cosa más increíble. Qué cosa más buena, qué cosa más bonita, qué promesa tan sublime, tan clara, tan tajante en ese sentido, y en la cual podemos confiar que no es una promesa condicional, es una promesa que depende sola y exclusivamente del Señor. De verdad estoy tan contento porque el Señor nos va a librar de todo esto. Estoy contentísimo, de verdad. Y quiero terminar de una manera muy, muy clara y breve. Si tú eres alguien que no eres creyente, si no eres creyente, tú puedes ir a Cristo y puedes pedirle perdón por tus pecados y puedes pedirle que Él te cambie, que Él te transforme y que Él haga una obra nueva en ti, que te dé esta promesa de que te traiga salvación, de que no vas a estar puesto para ira, sino que Dios, Cristo, que quiso morir por ti, que te adopte como suyo y que pueda llevarte contigo al cielo con Él. Y si somos creyentes, hermanos, animémonos con esto. No lo tenemos por qué saber todo, el Señor no nos va a decir todo, no tenemos por qué saberlo todo, pero sí tenemos que saber lo más importante, que Él nos ha transformado y que Él nos va a librar de esa ira que aquí se menciona. Así que sabiendo todo eso y sabiendo que tenemos un mensaje que proclamar, sabiendo que tenemos un objetivo en la vida, aquí no nos desenfoquemos, no nos engañemos, como dice Timoteo, no nos enredemos en los negocios de la vida para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Seamos sobrios y velemos. Que eso pueda ser una realidad en nuestra vida cada vez de una manera más clara y que podamos estar completamente enfocados en la eternidad y en lo que el Señor tiene para nosotros y en cumplir aquí y ahora la tarea que el Señor nos ha encomendado de obedecerle, glorificarle y darle a conocer. Y eso es lo que quería compartiros hoy, hermano. Que el Señor os bendiga muchísimo.